Hola a todos, ¿cómo están nuevamente? Espero que se encuentren muy bien. Yo ya estoy aquí listo para dar continuidad a nuestra clase de ética profesional. Sean todos bienvenidos entonces y espero que todos podamos aprovechar la clase de hoy. Sin más preámbulo, voy compartiendo pantalla para que ustedes puedan seguir la clase de hoy con la presentación del PowerPoint. Muy bien, estamos en nuestra clase de ética profesional. Estamos en la unidad 2. Estamos desarrollando el tema de la persona. La vez pasada vimos las diversas concepciones de persona. La persona humana como valor máximo de referencia, el significado histórico o filosófico de la persona. Vimos así la noción de los griegos, la noción cristiana, la Edad Media, también la noción moderna y contemporánea. Y luego lo que hicimos fue presentar una concepción integral de la persona e intentar hacer una definición. Hoy vamos a ver el tema del valor absoluto del hombre, o sea, su dignidad. Y esta dignidad va a ser el lugar de apelación ética. Es decir, para toda formulación ética, siempre habrá que recurrir a la dignidad de la persona humana. Tenemos el valor absoluto del hombre, entonces la dignidad humana. Comienzo citando el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este artículo proclama que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Tres valores fundamentales, tres principios, entonces, remarca este artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y justamente es la primera consecuencia de la afirmación contenida en los dos primeros artículos de la misma declaración, según la cual todos los seres humanos nacen libres e iguales y no es lícita la discriminación dirigida a excluir a alguna persona o conjunto de ellas de los derechos fundamentales. El significado más evidente de la proclamación del derecho a la vida es, sin duda, el derecho de cada uno a no verse privado de la vida por la voluntad arbitraria de otros o de los poderes establecidos. En ética, hay que repetirlo, el fin, por justo que parezca, no justifica nunca el empleo de medios violentos. Nada que no sea otra vida humana, ninguna idea, ninguna cosa justifica el sacrificio de la vida de una persona. En la clase pasada decíamos, yo puedo sacrificar un animal que padece de una enfermedad transmisible y que pone en peligro el resto de los animales, la fiebre aftosa, por ejemplo, en las vacas. Pero no puedo sacrificar a una persona con SIDA, por ejemplo, porque nada justifica el sacrificio de la vida de una persona. El derecho de todo individuo a la vida va seguido de la proclamación del derecho a la libertad y a la seguridad, puesto que son tres derechos complementarios. Uno tiene derecho a la seguridad, que le permite moverse y actuar con libertad sin que su vida peligre por ello, lo cual significa que vida humana y libertad deben ir unidas. No es comprensible una vida
auténticamente humana, privada de libertad. Esa libertad es la que dota a la vida humana por encima de otras vidas animales de una dignidad especial. La dignidad que obliga a considerar a cada individuo como un fin en sí mismo y no solo como un objeto susceptible de manipulación por otro. Es preciosa la formulación que hace el filósofo alemán Immanuel Kant en este sentido, en su segunda y célebre fórmula del imperativo categórico, el cual resume el conjunto de nuestros deberes y obligaciones morales. ¿Qué dice Kant? Y esto habría que anotarlo muy bien, poner entre comillas, en negrita, como sea. Kant dice, actúa de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin, y nunca únicamente como un medio. ¿Qué significa esto? Piensa que el otro es tan persona como tú y tratarlo como tal persona y no como una cosa susceptible de estar solo a tu servicio. Brillante, ¿verdad? La formulación que hace Immanuel Kant. Porque fácilmente caemos en la pretensión de utilizar a los demás como un medio, como un instrumento para alcanzar un fin. Y entonces uno tiene que ponerse a sí mismo antes en esta formulación y tratar a los demás como un fin, como se trataría uno mismo en cuanto a tal. La vida de cada persona tiene un valor por sí misma, que nadie tiene derecho a revocar. De esa convicción o de ese convencimiento, mejor dicho, nace en la convicción religiosa de que solo Dios tiene derecho a decidir sobre la vida de las personas. Una convicción de la que se han deducido tanto en la prohibición del suicidio como la personalización del aborto o la eutanasia, y que sirve al mismo tiempo para explicar un fenómeno humanamente tan inaceptable como el de la muerte. En esa misma línea, Immanuel Kant, siempre el filósofo alemán, por ejemplo, entiende que el suicidio es un caso evidente de desprecio de la propia vida y de violación, por lo tanto, del imperativo categórico que obliga a respetarla por encima de todo. El suicida, dice Immanuel Kant, transgrede o no respeta el imperativo categórico de tratar a los otros, o en ese caso a uno mismo, como un fin en sí. El suicida, en este sentido, según Kant, no se trata a sí mismo como un fin, sino como un medio. Un medio, claro está, para acabar con todo lo que está haciendo de su vida algo insoportable. Interesante en estos días, ¿verdad?, en que asistimos a muchos casos, releer en este sentido al filósofo alemán Immanuel Kant. La vida es un derecho y un valor, algo que posee una dignidad que acredita lo que vale. Esa dignidad no es fácilmente descriptible ni reducible a unas notas o características que definen con rigor y exactitud qué es la vida humana. Sabemos que nadie ha logrado nunca definir la vida. Cuando presentábamos la definición del personalista Emmanuel Mounier, también dijimos lo mismo, ¿verdad? Que la vida, la persona, es una realidad tan compleja, tan rica, que se escapa a todo intento de definición. Y así también se nos dice que la dignidad atribuida al ser humano radica precisamente en la flexibilidad de su ser, en su capacidad de ser muchas cosas distintas, en poder escoger su forma de vivir y su especial manera de ser. A esa capacidad también expresada por Pico de la Mirandola,
en su oración sobre la dignidad humana es lo que llamamos libertad. José Luis Aranguren, ha explicado, mejor dicho, con gran lucidez la peculiar forma de ser y entender la existencia humana, afirmando que la persona es constitutivamente moral. Con ello no quiere decir, por supuesto, que el individuo es incapaz de actuar inmoralmente. Quiere decir más bien que la vida humana es por esencia un proyecto, algo no previamente determinado ni definido en su totalidad por algo o alguien ajeno al sujeto que vive. Por ejemplo, decíamos, en el caso de los animales, ellos están estructurados ya por naturaleza, están ya diseñados lo que van a hacer. Por eso siempre hacen la misma cosa de la misma manera. Decíamos, una golondrina siempre construye el nido de la misma forma. No sucede así, en cambio, con el ser humano, que al no estar estructuralmente definido, diseñado, tiene que hacerse. Y por eso es constitutivamente moral. Es más, dice Aranguren, la vida es un constante quehacer. La vida individual es un proyecto que se llenará de contenidos, los cuales podrán o no estar de acuerdo con las normas morales, pero será un proyecto en cualquier caso. Y cada uno diseñará su vida según un criterio más o menos ético. Pero lo que no puede hacer nadie es dejar de tener proyectos. Sería como dejar de vivir. De hecho, a esa ausencia de proyectos la llama, ¿verdad? El mismo Aranguren, estar desmoralizado. Interesante esto, para tener en cuenta. Porque no tener moral significa estar harto de vivir, no saber qué hacer con la propia vida. Es la perturbación que a algunos conduce al suicidio, del que hablaba Kant, a la negación radical de la vida y del proyecto moral que la vida necesariamente contiene. Una vida con sentido bueno o malo, moral o inmoral, pero con sentido, es en cambio una vida que trasciende la animalidad y adquiere la condición básica de su identidad como vida humana. Y a eso llamamos justamente dignidad, dignidad de la persona. Y este va a ser el valor óntico fundamental. Para proponer entonces a la persona como valor óntico fundamental, entonces volvemos a remarcar que por valor absoluto del hombre, entendemos que la persona humana es su propio ser y dignidad. Es decir, en su propio ser y dignidad reclama un respeto incondicional, independientemente de toda valoración y finalidad. El respeto incondicional significa disposición a considerar y defender todo ser humano como una realidad de la que no puedo disponer. Nadie niega en la actualidad, siempre y cuando, ¿verdad?, alguien esté en sus perfectos cabales, la afirmación del valor absoluto del hombre en la configuración de los diversos sistemas éticos. En este sentido, cristianos, marxistas y pensadores en general están de acuerdo en que el hombre constituye un centro de valor. Así, la afirmación del valor absoluto de la persona, constituyendo un motivo de disenso entre éticas seculares y éticas religiosas, sino la oportunidad y garantía de un diálogo respetuoso y fructífero entre ellos. Es decir,
la afirmación del valor absoluto no puede ser un motivo de disenso, es decir, de estar en desacuerdo. Al contrario, la afirmación del valor absoluto de la persona siempre será un punto de convergencia, de encuentro, de diálogo respetuoso y fructífero entre las doctrinas éticas. Muy bien, vamos avanzando, que en este sentido la noción de persona juega un papel decisivo en la moral. El sujeto y el objeto de la moral, que es la persona, y podríamos entenderse en este sentido que se trata de un personalismo moral. Para que la persona se constituya en valor óntico fundamental, es decir, comprensión correcta de la grandeza y dignidad del hombre, tiene que partir de dos presupuestos. En primer lugar, es necesario que la persona, admitir, mejor dicho, que la persona es algo original en el orden de la creación. Supone una cualidad nueva en el orden de los seres. Supone una especie de salto cualitativo con relación a los demás seres, que lo hace original y único. El ser humano, por tanto, originará una perspectiva de valores. En segundo lugar, es necesario admitir que la persona es un valor ético en su doble vertiente de realidad privada, es decir, interioridad, tiene derechos, y de realidad pública, es decir, es relacional, tiene deberes. Pero entendiendo estas dos vertientes como una referencia dialéctica permanente. Si reducimos a la persona a un valor privado, caemos en la injusticia del totalitarismo individualista. Pero si reducimos a la persona a un valor público, caemos también, por el contrario, en la injusticia del totalitarismo colectivista. Y, por tanto, ya no puede existir valor ético allí donde existe una injusticia de base. Hay que mantener la visión integral del hombre. En este sentido, la visión personalista que ofrecíamos en el apartado anterior, al estudiar el hombre como realidad estructuralmente moral, asume estos contenidos ónticos, ¿verdad? Es decir, metafísicos, desde los cuales se puede estructurar la normatividad ética. Con todo, el paso de lo óntico a lo ético lo damos con la expresión dignidad humana. O si ustedes prefieren, desde la definición de la ética, lo óntico vendría a ser eh, esa naturaleza con la que nacemos, ¿verdad? Y lo ético es la segunda naturaleza que vamos adquiriendo. A esa primera naturaleza llamamos también patos, ¿verdad? Y a esa segunda naturaleza ethos o ethos, ¿verdad? Y así también aquí el paso de lo óntico de la naturaleza a lo ético es lo que vamos a denominar con la expresión dignidad humana. Y esto solamente lo puede hacer el hombre, el ser humano, la persona. No sucede esto con los demás seres de la naturaleza. Y justamente ahora vamos a proponer el tema de la dignidad humana como lugar de apelación ética. Para objetivar la dimensión ética de la persona se utiliza la categoría de dignidad humana. Esta categoría constituye
el lugar primario de apelación ética. Así, en los ámbitos concretos de la realidad humana, se apela a la dignidad humana para proponer el ideal ético, un sistema económico humano, una organización política, de acuerdo a la dignidad humana, etc. O para construir una instancia moral crítica frente a la tortura, por ejemplo, o la pena de muerte, o todo tipo de violencia, la miseria, frente a la manipulación genética o biológica, por ejemplo. Entonces se recurre a una instancia moral crítica desde la persona humana. Por tanto, la dignidad humana nos sitúa en el lugar de donde brota la normatividad ética. La dignidad ética del hombre traduce el lenguaje moral, la afirmación fundamental óntica del valor absoluto de la persona. Es decir, concreta el paso de lo premoral a lo moral, es decir, a la configuración de la persona como un ser ético. Ahora bien, ¿por qué la dignidad humana es el lugar de apelación ética? La respuesta está en la riqueza ética que encierra en sí misma la dignidad humana, una riqueza de contenido. Vamos a ver brevemente esto. En cuanto al ámbito de referencia, es necesario precisar lo siguiente. No se refiere a una naturaleza abstracta, sino a los seres concretos. La categoría moral ha de tener significación para hombres históricos concretos que se mueven dentro de las contradicciones de la realidad. No admite privilegios en su significación primaria. La dignidad humana es un a priori ético común a todos los hombres. No nacen seres con mayor dignidad que otros, sino que todos nacemos con idéntica dignidad, sin diferenciación de raza, sexo, condición social, etc. A este nivel no se puede admitir opción de clase. Es una cualidad óntica y axiológica que no admite el más o el menos. Todos somos iguales en dignidad. Sin embargo, en su significación práctica, la categoría ética de la persona ha de tener una orientación preferencial hacia todos aquellos hombres cuya dignidad está o se encuentra más desfigurada, que son los pobres, los oprimidos. Quien desee comportarse racionalmente ha de tratar a cualquier persona como un fin en sí misma y no instrumentalizarla como un simple medio. Por eso las personas no pueden permanecer en la indiferencia de la sociedad, ni ser objeto de limosnas o intercambiables por un precio, sino que las personas son únicas e insustituibles, tienen dignidad y no precio, como señalábamos en la clase anterior. Reclama un respeto incondicional y en este sentido un respeto absoluto. En cuanto a la densidad de significación, la categoría ética se abre a tres núcleos que han de ser entendidos circularmente. En primer lugar, afirmación del valor del individuo, el yo, frente a toda tendencia a resolver la realidad en estructuras o mediaciones sociales. La categoría de la dignidad humana recuerda permanentemente
la idea de que cada uno de nosotros es único, insustituible, necesario, de que tiene valor por sí mismo, es libre y puede elegir por sí mismo su destino. Tiene que hacer su vida. Existe para Dios, que lo conoce por su nombre y lo llamará algún día. Aquí afirmamos y defendemos que el yo no puede ser reducido a instancias anteriores a él, como una sociedad, un Estado, y menos, ¿verdad? Unas estructuras colectivas que lo pueden absorber y hacer perder su identidad y también su dignidad. En segundo lugar, afirmación axiológica de la alteridad. Es decir, aquí se subraya el otro. El hombre no es el sujeto ni el valor fundamental de la ética en una consideración cerrada de sí mismo. Únicamente merece el respeto ético del hombre en cuanto es intersubjetividad. La alteridad corrige la posible orientación individualista y abstracta del personalismo en este sentido. Como dice nuestra gente en su conversación popular, la libertad de uno termina donde comienza la libertad del otro. Y en ese sentido, el valor absoluto de uno termina donde empieza el valor absoluto del otro. Y eso hace que hablemos de un valor absoluto, pero al mismo tiempo relativo. Porque no se puede, ¿verdad?, considerar el valor de la dignidad humana de la persona cerrada en sí misma. Tiene que estar abierta a los demás, al otro. Y al estar abierto al otro, entonces ahí ya se conjuga lo que uno mismo es con el otro. Y por eso ya no podemos hablar del valor absoluto de la persona, sino el valor absoluto, pero también relativo. Es decir, hasta donde comienza también el valor del otro. En tercer lugar, afirmación de las estructuras como mediaciones éticas del individuo y de la alteridad, a fin de recuperar al sujeto real, concreto, para el compromiso ético. Se requiere introducir en el mundo de las personas la realidad de las estructuras. La dignidad humana ha de entenderse políticamente mediada. Solamente así tendrá la significación ética que le corresponde. En síntesis, la categoría de la dignidad humana orienta la moral hacia la meta de la humanización. Existe una adecuación entre la categoría moral de la humanización en la categoría ética de la dignidad humana. En cuanto al ideal normativo, la cara negativa. El ideal ético de la dignidad humana ha de estar atento a corregir constantemente los posibles reduccionismos a que puede ser sometido el ideal del hombre. Por un lado,
tenemos que el ideal de lo humano no es el hombre elitista, sino el hombre común, como tampoco lo es el hombre perfilado, es decir, el hombre moldeado según las exigencias de la masa, sino el hombre vocacionado y continuamente estimulado. Y frente a la cara negativa, tenemos la cara positiva, la categoría ética de la vida humana orienta el dinamismo ético hacia la meta de la humanización, realización personal y social. Por lo tanto, el ser humano se convierte en el fin de toda clase de actividad y no puede ser reducido a un medio, es decir, no puede ser instrumentalizado. De esta manera, aquí concluimos este, la presentación de la persona humana como su dignidad, como un lugar de apelación ética. Y para concluir el desarrollo de nuestra clase de la unidad 2, queremos proponer a continuación algunas características de la persona madura. Y decimos en primer lugar que maduro es aquel que ha alcanzado el desarrollo adecuado a su edad, es decir, el que es capaz de entrar en el misterio de la vida, asombrarse de las cosas, amar y ser amado. En una palabra, el que va haciendo el ajustamiento al medio, a la circunstancia y a la situación concreta de la historia desde su estructura personal y estructura moral o ética, si se quiere. Maduro es aquel que alcanza el equilibrio armónico en su dinamismo interior, el que es capaz de superar una caída o equivocación, aceptar sus limitaciones y ver lo bueno en los demás. Actúa con autonomía, prudencia y fidelidad. Es decir, el que sabe asumir sus errores y reencaminar su vida desde la orientación, meta que se ha propuesto en el desarrollo, ¿verdad?, de su personalidad. Y por último, Maduro es el que ha alcanzado una adecuada integración de su personalidad en la realidad. Dios, mundo y los hombres. Es decir, aquel que ha procurado y supo trazar un proyecto, relacionarse con Dios, entablar una amistad. Es lo que nos recordaba también Aranguren cuando hablaba de la persona como constitutivamente moral, el que tiene proyectos. Y aquel que se ha quedado sin proyecto, entonces puede también considerarse ya como una persona, ¿verdad?, inmoral, porque ha renunciado a lo fundamental, ¿verdad?, de su realización. Y en esa realización juega un papel fundamental justamente el camino ético, el camino moral. Y sabemos que para tener una adecuada realización, una adecuada integración de la personalidad, no basta que uno se centre en sí mismo nada más, sino que tiene que considerar también toda la realidad, y en esta realidad no se encuentra solo, no es él nada más o ella nada más. En la realidad uno se encuentra con los hombres, y quien está abierto hacia lo trascendente se encuentra con Dios. Puede motivarnos
a la reflexión, ver un poco en qué etapa, en cuál situación o con cuál de estas características me identifico en este momento de mi vida. Dejo abierta la reflexión. ¿Y qué puedo tener en cuenta para seguir caminando e ir internalizando, adquiriendo, ¿verdad?, estas características de la persona madura en mi vida y como futuro profesional, como futuro docente? Muy bien, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención de siempre. Espero que les haya eh, ayudado, motivado para seguir profundizando sobre la rica realidad que la persona humana como su dignidad como lugar de apelación o criterio ético fundamental para toda doctrina ética que quiera formular su sistema o doctrina moral para bien de la persona. Dejo de compartir pantalla para que podamos despedirnos. No sin antes recordarles que, como acostumbramos, dejamos los materiales didácticos en la plataforma correspondiente. Seguimos interactuando también en el WhatsApp para las consultas pertinentes y los materiales de lectura pueden ayudar a profundizar un poco más todavía el desarrollo de la clase de hoy. También les recuerdo que el trabajo correspondiente a esta unidad lo encontrarán en la misma plataforma de nuestra universidad. Ha sido todo por hoy. Una vez más, muchas gracias y hasta la siguiente clase. Bendiciones para todos.